Muy buenos días para todos. Quiero manifestar que es un placer para mí estar en la ciudad de Pasto. Estoy muy complacido. Como siempre, por razones obvias, estoy complacido de llegar a Pasto, pero particularmente en esta ocasión porque me he encontrado con una convocatoria particularmente interesante, estimulante, con temas todos vibrantes, diría yo, y en lo que tiene que ver conmigo como pastuso, pues son temas que tocan fibras muy sensibles. Cuando hablamos de Río Bobo, cuando hablamos de Tangua o cuando hablamos de la cuenca del río Pasto, son temas que lo emocionan y que, viendo los desempeños que ha tenido en Popasto y las perspectivas que tenemos, pues realmente no puedo sino entonces agradecer al señor gerente Óscar Parra la invitación a este foro y felicitar a Empopasto en esta efemérides, en esta celebración, pero no solamente por la celebración, sino por lo que está realizando, por lo que tiene como perspectiva, y felicitar, según las impresionantes cifras que hemos visto, también a los usuarios y a los funcionarios de la entidad. Para iniciar mi presentación, pues la verdad, o más bien antes incluso de iniciar la presentación, no puedo dejar de hacer una digresión, así me arriesgue a que no sé dónde está la niña del semáforo que nos anunciaron que iba a haber un semáforo rojo por allí, no sé dónde está, pero a riesgo de que me muestren el semáforo rojo, una pequeña digresión para señalar la circunstancia de que no deja de ser excepcional que estemos dos magistrados de la Corte Constitucional en un evento externo a la Corte. O sea, la Corte hace sus eventos y ahí estamos varios o todos los magistrados, pero aquí en un evento externo pues, estamos hoy dos magistrados, pues posiblemente por las circunstancias de ser dos magistrados pastusos, que entre otras cosas es la primera vez que en la Corte hay simultáneamente dos pastusos. Y la digresión tiene que ver con que de alguna manera esta es una oportunidad de compartir cómo es esa experiencia en la Corte Constitucional. Y cuando estamos dos magistrados que exponemos unos temas, de alguna manera se replica lo que ocurre en la sala de la Corte, que nosotros, cada magistrado, tiene sus posiciones, las expone, las presenta y vienen las discusiones y los debates. Y no obstante que con la doctora Gloria, que hizo una extraordinaria presentación, pues tenemos muchas afinidades, no solamente la afinidad de la tierra, sino otras, y eso se refleja en la sala, y tenemos en sala entonces muchas coincidencias con mucha frecuencia. Con no menos frecuencia también tenemos muchas discrepancias y muchos distanciamientos, y eso da lugar entonces a agitados debates que, como siempre, no solamente con ella, sino con todos los colegas de la Corte, pues son debates que se dan en el escenario puramente constitucional, jurídico, académico de la Corte y que se quedan ahí, no trascienden pues afuera, porque si trascendieran realmente a veces tuviéramos choques. Y digo eso porque cuando la doctora Gloria empezó a hacer su presentación, tocó unos temas que son muy relevantes, muy importantes, toda una línea de lo que ha sido el desarrollo y la concepción en torno al derecho al agua y la manera como se aproxima y se ha protegido el derecho en la Constitución. Y para llegar a un tema particularmente complejo, que es la caracterización del agua como derecho fundamental, y luego entonces el tema de cuáles son los estándares de protección de ese derecho fundamental. Y cuando iba por esas, la doctora Gloria, dije, de pronto este va a ser uno de esos escenarios en los cuales vamos a tener alguna confrontación y quizá un poco decepcionante, pues la verdad es que no. En esta oportunidad coincido plenamente con lo que ella ha dicho, o sea, ha hecho un recuento muy preciso, muy analítico de lo que ha sido la jurisprudencia de la Corte, pero quedaron en el filo unos temas que son los temas, eso sí, los más complejos, precisamente a los que ella aludió, que es, bueno, sí, sabemos y hemos definido el agua como un derecho fundamental, y eso no es lo complejo, eso no es lo grave, finalmente en eso hay un consenso. Lo que resulta difícil es definir el ámbito de protección de ese derecho, cómo podemos judicialmente proteger el derecho, cuál es el rol de los jueces en la protección de ese derecho. Y eso me llevaría entonces un poco a entroncar nuevamente con lo que es el tema que me ha sido propuesto, que es que en ese complejo pues,
claro, los jueces tienen un papel, pero fundamentalmente las otras instituciones del Estado tienen un papel relevante. O sea, la materialización del derecho fundamental al agua está fundamentalmente en otras instituciones y no tanto en los jueces. Y ese es un tema bastante complejo y de amplia discusión. Pero con esa advertencia, pues yo empezaría por decir que la Constitución del 91 introdujo un cambio de paradigma en materia de servicios públicos. Se produjo ese cambio si se quiere, ya en lo que era para esa época, el 91, un marco de transición en esa materia de servicios públicos que se inició, diría yo, con el proceso descentralizador que se caracterizó en su momento en el 86 con la elección popular de alcaldes en el ámbito administrativo y político, pero también en el ámbito financiero, en la delegación de responsabilidades a las entidades territoriales, en la pretensión siempre insatisfecha de la delegación también de recursos con que atender esas responsabilidades. Y en ese contexto, digo, entonces se expidió la Carta del 91, la cual se concibió bajo la impronta del Estado social de derecho. Y no solamente el Estado social de derecho, sino también como lo que se ha conocido como una constitución ecológica. Y pues todos ustedes saben, la Corte desde la primera jurisprudencia, desde sus primeras sentencias, pues puso de presente, y lo decía la doctora Gloria, como esa concepción tanto social como ecológica de la Constitución, que es la parte de principios, irradia toda la estructura de la Constitución de tal manera que la parte orgánica necesariamente se entiende debe estar en consonancia, en armonía con esos elementos de principio que están consagrados en la propia Constitución. Yo destacaría aquí que esos elementos que estuvieron ya desde el 91, la necesidad de pensar o repensar la sociedad, la vida misma de las personas con un criterio ecológico de preservación del ambiente, de lo que en la encíclica del Papa Francisco, Laudato Si, se habla de nuestra casa común, y lo que en su muy inspiradora intervención el doctor Mauricio López de Andesco nos hablaba también como nuestra nave tierra, que es la única que tenemos y que tenemos entonces que preservar. Y digo entonces, ha habido una actualización desde lo que se formuló en el 91 hasta la claridad que tenemos hoy sobre la necesidad imperiosa, no ya por mandato constitucional, sino como conciencia ciudadana de preservar el ambiente. Y en ese sentido, pues los servicios públicos entonces se conciben ya desde la Constitución en esa orientación. O sea, son servicios que deben responder fundamentalmente, aunque resulte paradójico decirle, al servicio público y no tanto a criterios de otra naturaleza, bien sea empresarial o burocrática. Lo que resulta significativo, importante, relevante, es que estén en capacidad de prestar el servicio para las personas, para la gente, para dar respuesta a las necesidades de la gente. Entonces, pues ese cambio en la Constitución del 91 pues implicó decir, mire, en el artículo 365 que los servicios públicos, que son una responsabilidad social del Estado, sin embargo pueden ser prestadas pues o por el Estado o por empresas mixtas o por los particulares. Y lo que cambia allí es que el rol del Estado entonces como propio suyo ya no es necesariamente la prestación de los servicios. O sea, el Estado puede y con mucha frecuencia, y lo estamos viendo aquí, presta directamente el servicio, pero su rol esencial, definitorio, es el rol del agente regulador de ese mercado y también el agente de control y vigilancia de la actuación de los agentes operadores del sistema. Si uno hace un breve recuento de lo que es este proceso, y aquí nos mostraron una línea de tiempo en Popasto, pero si uno hace un recuento de lo que fue ese proceso, tenemos que desde la década de los 40
se conforma el concepto mismo de servicios públicos. Empezamos en ese año, aunque pues sería un antecedente, si se quiere, próximo, porque el servicio público, los requerimientos del servicio público son connaturales a los procesos de urbanización de las sociedades. En la medida en que se van las poblaciones concentrando en las ciudades, van requiriendo la prestación de este tipo de servicios. Pero digamos que la noción de servicio público empieza a consolidarse entre nosotros hacia el año 40, pero en esa época, pues fundamentalmente empiezan a concebirse los servicios como servicios que están prestados por entes estatales y particularmente en el nivel municipal. Sin mayor experiencia o capacidad, es un proceso de aprendizaje, no hay una verdadera satisfacción de las demandas del servicio, pero se van produciendo mejoras paulatinamente. Luego viene ya una ampliación del contexto y la nación dice, mire, no, es que los servicios públicos deben ser intervenidos por la nación, o sea, el Estado debe intervenir a nivel nacional para unificar políticas, para unificar operación, para unificar recursos financieros destinados a la prestación de servicios públicos, y entonces entran la nación con distintos institutos a través de los cuales se atienden muchos frentes en materia de servicios públicos. En el ámbito del agua potable, pues no solamente ya con la provisión de los acueductos, sino también elementos de saneamiento básico y la provisión pues o la seguridad del agua. Luego hay otra etapa en la cual hay una interacción en el nivel regional y entonces los departamentos también empiezan a involucrarse en el proceso y hay una mixtura entre municipios y departamentos en función de que muchos municipios no tenían la capacidad por sí sola de responder a las exigencias cada vez más complejas de lo que es un sistema de servicios públicos, y entonces a través de su interacción con los departamentos se trata de mejorar esa situación. Y en esa etapa que estamos hablando, pues hacia los años 70, precisamente es cuando se crean en general las EMPOS, y cuando vimos precisamente se creó Empopasto, esto era 77 Empopasto, 77, ahí aparece Empopasto, y eso es interesante porque vamos a ver cómo entonces Empopasto es una entidad que de alguna manera es testigo de todo este proceso, o sea, se creó en esa primera etapa y subsiste hoy, y con esa pretensión de solidificarse, de consolidarse hoy en un nuevo contexto normativo y conceptual. Luego, entonces, viene una etapa como de transición que va desde el año 88 hasta el año 96, ya con la Constitución del 91, en el que pues, se afianza el proceso de descentralización, y digamos que el ingrediente central en esta nueva etapa es precisamente el surgimiento de la Constitución del 91. Y esa Constitución, decíamos entonces, que introdujo unos principios básicos en materia de servicios básicos, en el papel que deben jugar en ese proceso los sectores público y privado, los derechos y los deberes de los usuarios, de qué manera se deben atender los costos, cómo se van a canalizar los subsidios a los servicios. Y entonces se inscribe, y ese es un poco el tema de la charla o del tema que se propuso, que es cómo se dispone o se enmarca todo esto en un escenario de libertad económica y de libre competencia. O sea, la Constitución consagra ese modelo de lo que se denomina una economía social de mercado, en lo cual se permite la libertad, la libre iniciativa privada, la libre competencia, pero en un marco intervenido por el Estado para asegurar que, particularmente en lo que estamos hablando en materia de servicios públicos, esa libre competencia y esa libertad de empresa se desarrolle en armonía con los objetivos sociales del Estado. Entonces, en ese contexto, decía, el Estado adquiere o reserva para sí la regulación, y digamos que en Colombia, en un modelo particular, también el control y la vigilancia
separadas las dos instancias, y eso está así en la Ley 142 del 94. Entonces, este proceso que hemos marcado nos muestra cómo hay un tránsito del Estado prestador directamente del servicio al Estado regulador, pero con la advertencia clara, y repito e insisto, ese es el modelo que tenemos en Pasto, con la advertencia clara de que esa transición no implica la exclusión del Estado en la prestación del servicio. O sea, el Estado puede prestar el servicio, y el cambio de paradigma al que me refiero es el de que ahora no es tan relevante el modelo público o privado de gestión de los servicios públicos como el resultado, o sea, la satisfacción del servicio público y las proyecciones como capacidad de respuesta a esas necesidades. Lo que resulta significativo entonces es que en el modelo el agente, el operador, sea público o sea privado, tenga esa capacidad, y que la supervivencia de ese operador, de ese modelo, esté asociada a esa circunstancia y no a otro tipo de consideraciones. El gerente de Pasto nos decía hace un momento, mire, uno de los riesgos de las empresas públicas es la politización, la burocratización, y que entonces la empresa empieza a funcionar no con criterio de servicio público, sino con otros criterios distintos. Y en ese momento se deteriora su capacidad de responder a lo que es su objeto y la razón misma de su existencia. Pero si por el contrario hacemos énfasis en los componentes técnicos y en su capacidad para dar satisfacción a los requerimientos, y resulta impresionante aquí, todas las cifras presentadas son muy impresionantes en torno a la cobertura del servicio, la continuidad del servicio y los índices de satisfacción del servicio. Si eso es así, entonces eso es una garantía de permanencia, de proyección, de crecimiento. Entonces, les decía que la Constitución pues, consagró ese modelo de economía social de mercado, libre competencia, libre empresa, pero se reserva el rol de regulador. Y ese rol de regulador fundamentalmente existe y se da porque ese mercado de libre competencia pues es sujeto o susceptible de imperfecciones. O sea, si tuviéramos los modelos que en la economía y los economistas llaman de competencia perfecta, digamos, es posible que entonces el mercado mismo fuera capaz de regular todas las condiciones y hacer la adecuada distribución de los recursos y atender a la provisión de todas las necesidades de las personas. Pero desafortunadamente el mercado presenta asimetrías, irregularidades, y eso hace necesaria la presencia del Estado. O sea, como decía la Corte en alguna sentencia, frente a la mano invisible del mercado, se requiere la mano visible del Estado para corregir esas imperfecciones. Y eso en el modelo que tenemos en Colombia, fundamentalmente se confía entonces a estas instancias de regulación que la Ley 142 consagró como comisiones de regulación en distintos ámbitos, particularmente en el ámbito de los servicios públicos domiciliarios. Entonces, la función de regulación implica una intervención directa del Estado en el mercado a través de la expedición de normas, de la vigilancia de los comportamientos de los actores económicos, de manera que se permita, por un lado, la libertad de empresa y la libre competencia, pero por otro, se atienda un propósito redistributivo y la seguridad de la prestación social de los servicios públicos. Entonces, ese modelo regulatorio que es legal, sin embargo, encuentra asidero en la Constitución, que permite que junto a los órganos definidos directamente en la Constitución existan otros con caracteres de independientes, pero previstos y desarrollados por la ley. Y eso es lo que hizo la Ley 142 del 94. Ahora, este modelo de regulación pues no es invento colombiano, no es una cosa tan reciente como el año 91 o el año 94, sino que pues responde y tiene paralelos en muchos países del mundo, las agencias de regulación independientes en los Estados Unidos, los cuangos en la Gran Bretaña, que son organismos autónomos casi, o más bien organismos no gubernamentales casi autónomos. En Francia hay autoridades administrativas independientes, en España hay administraciones independientes, y todas tienen características comunes, que se trata de crear instancias técnicas de regulación
que en el caso colombiano hacen parte de la rama ejecutiva, pero tienen un gran nivel de independencia, de separación, porque se quiere que tengan una vocación técnica y una autonomía frente a las autoridades puramente políticas. Entonces, no se separan en Colombia, las comisiones ejercen funciones que están atribuidas al presidente de la República, pero las ejerce por delegación que hace la propia ley y lo hace con esa pretensión de independencia técnica. Ahí hay, entonces, estas comisiones pues tienen entonces la necesidad de hacer un balance entre, por un lado, la libertad de empresa, que es lo que se quiere promover como una manera de dar respuesta a las necesidades de satisfacer los servicios públicos, pero por otro lado, entonces, la regulación estatal como instrumento de control, de orientación, de dirección de esos procesos para que vayan y se acomoden a las necesidades del bien común. Y otro problema que es más técnico, como decía la doctora Gloria, a veces uno en estos ámbitos, nosotros desde la perspectiva constitucional nos metemos en esos detalles que de pronto resultan un poco menos interesantes para quienes, como muchos de ustedes, pues están metidos más en el ámbito práctico de la regulación específica del sector, y en eso ustedes pues, saben más que nosotros, en la medida en que nuestra aproximación es macro, desde una perspectiva constitucional, y no ya la especializada que ustedes seguramente tienen. Pero en esa dimensión macro, digamos, surge también un interrogante de cómo se hace la inserción de esa función de regulación en la estructura del Estado colombiano. Una estructura que para el 91, recordemos, todavía se mantenía en el esquema de las tres ramas del poder público, y el 91 no sé, no, es que tenemos tres ramas del poder público, pero además de esto existen órganos autónomos e independientes, y bueno, ¿cómo insertamos entonces una función de regulación que es de creación legal en esa estructura sin que implique deterioro de las competencias y las funciones de otros órganos, como sería el órgano legislativo, como sería el órgano ejecutivo, o eventualmente incluso el órgano legislativo? O sea, ¿cuál es el ámbito de la regulación que tienen estas comisiones? Entonces, la regulación, repito, lo que busca es hacer frente a las fallas del mercado, particularmente a las asimetrías en la información o al surgimiento de los monopolios que en el ámbito de los servicios públicos pues, con frecuencia son monopolios naturales, o sea, y requieren entonces una intervención en la medida en que el consumidor ciertamente se encuentra en una situación de asimetría, no tiene opciones distintas al servicio que le es ofrecido y suministrado, y por consiguiente el mercado no funciona como tal y se requiere una intervención de órgano regulador, por ejemplo, en una materia que hoy por hoy es de las centrales en estas comisiones, como es la estructura tarifaria, por ejemplo, cuál debe ser la estructura tarifaria y cuáles deben ser los costos que deben pagar los usuarios y cuáles son los compromisos que en función de esa estructura deben adquirir las empresas de servicios públicos y a qué se comprometen a prestar. Entonces, esa regulación pues, comprende control y ajuste en los precios, verificar las restricciones que puedan crearse para la entrada de agentes en el mercado, establecer obligaciones de mínimos para usuarios o de cobertura, regulación en materia de calidad, cantidad, seguridad de los servicios, control de inversión y tecnología y, por supuesto, protección al usuario. Y en todo este esquema de la Ley 142, junto a este modelo de regulación, se contempló, por un lado, los modelos de participación ciudadana, o sea, es importante y se estimula y se quiere estimular la participación ciudadana como destinatarios del servicio, deben tener entonces la capacidad también de, si se quiere, fiscalizar lo que es la gestión de sus entidades prestadoras de servicio. Y por otro lado, las entidades de control y vigilancia, que repito, en Colombia están asignadas a la superintendencia. En muchos de estos modelos internacionales, o más bien de derecho comparado a los que he aludido, pues la autoridad reguladora es también la autoridad de control y vigilancia. En el caso colombiano tenemos una entidad especializada, la superintendencia, que cumple esa función de control y vigilancia. Entonces, decía, esta creación de estas comisiones de regulación nos impone la necesidad de saber cómo se articula con el resto del Estado, hasta dónde va, cuál es el papel que les corresponde cumplir.
decía que en el caso que estamos viendo aquí en Pasto y la reciente experiencia que tuvieron en la ciudad con el propósito privatizador, pues es de alguna manera un ejemplo del dilema que hemos presentado. O sea, cuando hablamos de libre competencia, se dice, miren, no, aquí lo que se quiere es libertad de entrada y que la prestación del servicio esté asociada a la capacidad para prestarlo de manera efectiva. Y eso quiere decirlo, prestarlo eficientemente, el mejor servicio al mejor precio. Y ese debe ser el criterio determinante. Si una empresa no está en capacidad de hacer eso, lo lógico en un sistema de libre competencia y libre mercado sería que la empresa dé un paso al lado y que permita que otras entidades presten el servicio. Entonces, tenemos en otros lugares del país problemas realmente de gestión que son dramáticos. Y aquí nos citaban, por ejemplo, el caso de Santa Marta, y Santa Marta enfrenta un problema de agua realmente dramático. Entonces, tenemos que tener la capacidad de que nuestras empresas de servicios públicos den esa respuesta. Yo decía al iniciar esta charla que uno se siente realmente satisfecho de estar aquí en este escenario, pues con el desempeño y las cifras que hemos visto. Pero también vimos que hubo un punto de inflexión, digamos. O sea, no sé cuántos de ustedes de aquí vienen de muy atrás, cómo han visto ese proceso, quiénes se han vinculado más recientemente, pero lo que sí parece notorio es esa inflexión que hace que la empresa empiece a mostrar las cifras que está mostrando y empiece a mostrar todos esos resultados y esa capacidad de proyección y de crecimiento. Entonces, yo quisiera terminar simplemente con esa alusión a la circunstancia de que el nuevo paradigma, repito, el énfasis de los servicios públicos está en el servicio. No importa el modelo de gestión público o privado, sino la satisfacción eficiente del servicio. El Estado regulador, los agentes prestadores en un ámbito de libertad y de libre competencia. La supervivencia está ligada al cumplimiento de los objetivos. Ya no operan per se o no deberían operar per se los monopolios naturales o artificiales que determinan la estructura del sector, sino que lo que impera hoy es una competencia regulada. Ese es el desafío que plantea el marco constitucional de los servicios públicos. Ese es el desafío al que Empopasto ha dado respuesta mediante una readecuación de estructuras y de comportamientos cuando cumple 42 años de existencia. Y ese es el desafío de esa proyección hacia los próximos 100 años de que nos hablaba el señor gerente. O sea que muchas gracias y nuevamente felicitaciones.